Hola, ¿cómo están? Como vieron en el título del video, voy a estar dibujando en las notas de Samsung. Lo primero que hice fue obviamente revisar los pinceles y antes de hacer la carita hice no es un patito, es un ganso. Y les voy a estar explicando un poco de lo que hago yo para dibujar en una sola capa. Esto no les sirve solamente a quienes vayan a dibujar en las notas, sino que sirve para aplicarlo a cualquier programa. Y lo que yo hago para hacer estas prácticas de una sola capa, porque ya las había hecho antes en aplicaciones de dibujo, es definir el color de fondo. En este caso, no sé si están viendo, se dan cuenta que usé como una herramienta de plumón o algo así, no sé, como un destacador, y me cambiaba los colores, así que tuve que borrarlo. Pero dejé esto porque quería comentarles algo al final del video, más o menos, para darles un tip por si quieren después dibujar en las notas. Bueno, como les decía, primero me gusta empezar haciendo el fondo, el color del fondo, y después hacer la silueta de lo que esté dibujando. En este caso es el gansito. Este método lo aplico aunque sea un animal, una cosa o una persona, lo que sea que esté dibujando. Después de eso me gusta definir de dónde viene la luz y dónde están las sombras. Eso es como lo que, por la parte que empiezo. Y después de eso voy detallando. Recuerden que si quieren hacer como prácticas de esto, siempre empiecen de menos a más. Por eso les decía yo, primero fondo, después la silueta, después luces y sombras, y ahí de recién detallar, en este caso el patito. Y aquí me olvidé de grabar el cómo hice, cómo coloreé, cómo elegí los colores. Entonces voy a tratar de explicar un poco. La verdad esto va a ser como algo muy superficial porque la teoría del color es, no diría yo que complicada, pero es como, bueno, sí, complicada. Si vemos la referencia se pueden dar cuenta que entre la transición de las luces a sombras hay varios tonos. Y lógica en este caso, lo que hice para elegir los colores, de saltar de lo que viene siendo el azul al amarillo, fue ir eligiendo tonos. Si lo estuviéramos viendo en la rueda de color sería como en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces empecé con un azul, después un moradito, después un rosado, un rojo, un naranja, y ahí recién llegué al amarillo. Obviamente todo este degradado puede ser mucho más amplio, pueden ser muchos más tonos, pero yo lo quise mantener simple. Tienen que tener en cuenta que en esto también hay que saber como el tema de los contrastes, si un color es más saturado que el otro, y etcétera, porque bueno, como dije, la teoría del color no es complicada, pero sí tiene como muchos términos y hay que tener como en cuenta muchas cosas. Así que esto fue algo simple, una explicación simple. Si les gustaría a lo mejor que explicara a lo mejor más detalladamente, puedo hacerlo, puedo intentar, porque la verdad soy pésima explicando. Ni siquiera sé si aquí me entendieron lo que quise decir. Bueno, la técnica que usé aquí como para pintar tanto el patito como el rostro fue la del hatching. Si ustedes han dibujado en tradicional, quizás saben de estos conceptos, que es simplemente haciendo como rayitas. Hay personas que hacen como las rayitas como horizontales, verticales, de lado, no sé. Y después soy yo que hice cualquier cosa. Simplemente rayas sin ninguna dirección. Para hacer la transición del color quise explicar un poco cómo lo hice, que es lo mismo. Si ustedes han pintado a lápiz, quizás saben eso, que al principio, como, bueno, en el caso del lápiz hay que meter más presión primero y después ir soltando un poco para hacer como ese degradé. Y es como la misma lógica aquí con hacer rayas en digital. Bueno, y ahora por fin empieza la carita. Bueno, aquí ya están viendo la referencia, y lo que yo hice es básicamente lo mismo que hice con el gansito. Primero definí como el fondo,
Después fui dando, en este caso era un color como de la polera que tiene, que en realidad no se ve tanto, pero quise ponerlo. Después el color de la piel y después hice el pelo, como las formas generales. Como están viendo aquí, primero yo estaba como dibujando como muy de lejitos. Les recomiendo mucho hacer eso, no hacer tanto zoom al momento de hacer estas prácticas de una sola capa, porque si no nos vamos a concentrar mucho en lo que son los detalles y no queremos eso aún. Para empezar hay que mantenerlo simple y hacer estas manchas como para que vayan tomando forma. Tampoco tienen que ser como manchas como muy definidas o bien, porque a medida que vayamos dibujando por encima vamos a ir arreglando todo esto. Y si pueden ver, en las manchas aquí no tienen nada de perfecto, por decirlo así. O sea, están como muy desordenadas, pero no se preocupen por eso. O sea, la idea es que la forma de lo que estén dibujando se entienda, y mientras se entienda todo está bien. En este caso definí las sombras primero y las zonas donde va la boca, la nariz y los ojos, que también quise hacerlo como con ese color. Después al fin le hice zoom, le definí las luces, o sea, básicamente lo mismo que hice con el gansito. Es como aplicar la misma técnica. Este dibujo lo subí primero en Fierce, no sé cómo se pronuncia esta aplicación, o sea, Twitter de Instagram. Entonces ahí como que le llegó a mucha gente el dibujo y muchos me preguntaron que si de verdad lo había hecho en las notas, que cómo lo hice, que si había usado como reglas de simetría, y yo estaba como no, que yo sepa, esto no tiene regla de simetría. Y lo que pasó es que después que me dijeron eso me di cuenta que como los ojos me quedaron como si hubiera usado regla de simetría. No estaban completamente simétricos, pero se ven como separados al final, no sé, como que no pude, como que les veía raro, o sea, realmente se veían como las miradas de las mil yardas. Oye, que yo no sabía que eso era una pintura, o sea, yo juraba que era un meme nomás, pero yo estaba viendo el otro día un video de Pao Zed, creo que se llama, y ella dijo que era una pintura. Yo me puse a buscar y claro, es una pintura. Hoy soy tan poco conocedora y yo solamente lo conocía por los memes. Y bueno, no sé qué más explicarles de este dibujo, porque como les dije, apliqué como lo mismo que expliqué para lo que hice con el gansito. Y esto es mucho de dibujar en general. Siento que es mucho de ser buen observador. Obviamente te va a ayudar a tener como un conocimiento básico en la anatomía, teoría del color, pero si tú quieres seguir una referencia y quieres que se parezca a esa referencia, te recomiendo mucho que seas como muy detallista. O sea, mucha gente, como les dije, se llegó mucha gente el dibujo en la aplicación esta de Instagram, el Twitter de Instagram, y mucha gente me preguntaba que cómo lo hice, que ajá, y literalmente yo soy obsesiva. Soy no obsesiva, pero soy muy detallista, por decirlo así, como muy perfeccionista es la palabra, perfeccionista. Entonces, obviamente no me quedo como algo realista, pero ajá. Y igual es algo que hay que aprender, obviamente. Yo, por más que soy perfeccionista, al principio no que dibujaba bien, o sea, no. Pero siento que el ser así como perfeccionista me ha ayudado harto a mejorar de una forma rápida, siento yo. Obviamente todavía me falta mucho conocimiento que adquirir y así, pero si sean buenos observadores y les aseguro que eso les va a ayudar mucho a mejorar su arte. Y bueno, aquí como están viendo, bueno, seguí poniendo detalles y no sé si se acuerdan que al principio les dije que había usado como un destacador que oscurecía los colores cuando lo ponía encima. Entonces eso lo usé ya al final para crear sombras y más profundidad, porque sentía que el dibujo estaba muy plano. Entonces me puse a hacer de que sombritas y así.
Y después al último, por esto mismo no pude ponerle como una firma. Entonces lo pasé a Ibis Paint y aproveché de modificarle un poco los ojos porque me gustaban del todo. Se veía un poquito raro. Igual siento que quizás debieron estar como más juntos, pero no sé. Al final me terminó gustando. Creo que voy a volver a dibujar en las notas porque fue divertido, la verdad. También quiero dibujar en Paint y en Roblox. He visto gente que dibuja en Roblox. Entonces yo dibujé una sola vez y me costó mucho. Entonces sí, si les gustaría que explicara algún tema más a fondo, que dibujara en alguna otra aplicación o no sé, algo en específico que quieran ver, coméntenmelo. Voy a intentar hacerlo porque se me complica mucho subir videos, más que nada porque me demoro mucho en grabar audios. O sea, si ustedes vieran lo mucho que me demoré tratando de explicar esto, se volverían locos. Pero sí, eso sería todo. Muchas gracias por ver. Aquí les dejo los dibujitos ya listos. Y no olvides seguirme en mis otras redes sociales. Allá, al menos en Instagram, suelo estar un poco más activa y muestro más mis dibujos y todo eso. Y nada, gracias. Chao, que estén bien. Suscríbete.